Bueno, pues buenas tardes, Buenas tardes. Nacho. Buenas tardes a los que estáis por aquí detrás ayudándonos en todo y buenas tardes a todas las personas de Cáritas que se conectan esta tarde para escucharnos a nosotros, pero también para hacer suya, si es posible, como esa reflexión que nosotros vamos a compartir en torno al mensaje del Papa Francisco con respecto a la Jornada de los Pobres de este año. Y yo por aquí tengo como algunas notitas que vamos a ir como compartiendo en lo que hemos pactado para hablar. Yo no sé, igual algunas personas que nos escuchan han leído este mensaje, otras no, pero no importa porque el mensaje está ahí para acceder a él y para leerlo. Y nosotros vamos a ir como desmenuzándolo un poquito y dando algunas pistas, algunas claves y también lo que nos sugiere personalmente, interiormente, pues porque además Francisco, como que en todos sus documentos, tiene esa gracia particular de tocarlo más hondo, aunque sea muy práctico, al mismo tiempo también toca con mucha hondura cada propuesta que hace a la Iglesia Universal, desde el punto de vista, ¿no? Y entonces, bueno, pues este pasado 14 de noviembre, el Papa Francisco nos ha trasladado un hondo mensaje en la quinta jornada mundial de los pobres. Y hay como un lema que leo también con sus palabras, a los pobres los tienen siempre con ustedes, comienza diciendo este mensaje, ¿no? Y a mí me gustaría que como estas palabras él las rescata, ¿no? del Evangelio de la palabra que hemos puesto aquí para que nos dé calorcito en esta semana de Adviento, pues podamos también leer y empezar en esta tarde con este relato del Evangelio de Marcos. ¿Vale? Dice el evangelista: faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua y de los Ácimos. Los sumos sacerdotes y los letrados buscaban apoderarse de él con una estratagema y darle muerte. Pero decían que no debía ser durante las fiestas, para que no se amotinase el pueblo. Estando él en Betania, invitado en casa de Simón el leproso, llegó una mujer con un frasco de perfume de nardo puro muy costoso. Quebró el frasco y se lo derramó en la cabeza. Algunos comentaban indignados: ¿a qué viene este derroche de perfume? Se podía haber vendido por 300 denarios para dárselo a los pobres. Y la reprendían. Pero Jesús dijo: dejadla, porque la molestáis. Ha hecho una obra buena conmigo. A los pobres los tendréis siempre entre vosotros y podréis socorrerlos cuando queráis, pero a mí no siempre me tendréis. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a preparar mi cuerpo para la sepultura. Os aseguro que en cualquier parte del mundo donde se proclame la buena noticia, se mencionará también lo que ella ha hecho. Bueno, pues como recordando a esta mujer, en memoria de ella, vamos a comenzar y a compartir pues este hermoso mensaje del Papa Francisco que nos dirige a todos, a esta Iglesia nuestra universal. Y el 13 de noviembre, ya del año 2016, antes de la pandemia, que parece como que sea como otro tiempo de la historia, bueno, pues durante el cierre del año de la misericordia, bueno, pues celebraba el jubileo dedicado a las personas migradas y al finalizar la homilía, Francisco dijo, bueno, pues expresó el deseo de que fuera ese día la jornada de los pobres. Entonces, bueno, la Conferencia Episcopal Española, junto con Cáritas, suman esfuerzos para, bueno, movilizar a la comunidad cristiana y no solo la comunidad cristiana, pues en realidad toda la sociedad para que se abra como un gran movimiento de evangelización, de buena noticia y que de alguna manera se salga, dice Francisco, al encuentro de los pobres allá donde ellos se encuentren, ¿no? Como que hay demasiadas personas que no pueden hacer frente a esta crisis y eso Cáritas yo creo que lo sabe mejor que nadie por las personas en las que atiende, como que un porcentaje demasiado
alto, no es atendido incluso pues por los servicios sociales de la administración, por situaciones de irregularidad, por plazos muy largos de espera. Bueno, pues ya incluso en los años anteriores a la pandemia, donde a lo mejor había una situación económica mejor, como que se incrementaban las desigualdades o aumentaban las bolsas de pobreza, esta crisis todavía ha agravado más esta situación y se ha cronificado, ha cambiado como nuestro mapa también de pobreza en la ciudad, ¿no? Y asistimos como a un progreso también de un mundo que no se detiene ante las personas más frágiles o que peor lo pasan o que son más invisibles, ¿no? Y Francisco, sin embargo, en este mensaje, en el primero de los puntos, nos dice: necesitamos salir al encuentro de los pobres, ¿no? Entonces, ¿cómo percibe Cáritas y cómo ves tú como director y como persona que acompaña a toda esta gran casa? ¿Cómo acoge Cáritas, ¿no?, este mensaje, también esta jornada? ¿Cómo ves que lo acoge el voluntariado, las personas que trabajan, las personas que hacen aquí su tarea que también que son atendidas, ¿no? ¿Cómo percibes todo esto? Lo percibimos desde una gran responsabilidad. Yo creo que el Papa Francisco, a lo largo de todas, sobre todo las últimas encíclicas, la Fratelli Tutti, por ejemplo, que es preciosa, y todos los escritos que él genera, creo que siempre acierta, va dando en el clavo, ¿no? Y sobre todo nos anima mucho, nos impulsa mucho a ser una iglesia en salida. Por tanto, claro, cuando nosotros leemos esos mensajes, lo que tenemos que hacer es que no quede en papel mojado, porque además el Papa Francisco lo bueno que tiene es que incluso nos da las pistas de cómo hacerlo, sino además nos anima a qué es lo que hay que hacer, pero también un poco nos traza esos mapas para poder hacerlo. Por tanto, pues bueno, cuando recibimos pues este mensaje del Papa Francisco, fue una grandísima responsabilidad, ¿no? Como iglesia que somos, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos enfrentando ante las realidades de pobreza desde su amplitud, ¿no? Y sobre todo también cómo somos nosotros capaces de animar a la comunidad. Cáritas, además de atender, de acompañar, de promocionar, de equilibrar siempre entre la asistencia y la promoción, también tiene una función muy importante, que es la de animar y de sensibilizar a la comunidad. Por lo tanto, pues bueno, nos estamos dando cuenta que hemos vivido ahora un congreso diocesano de laicos. Pues como los laicos tenemos un papel importantísimo en nuestras comunidades, no única y exclusivamente dentro de las mismas, sino hacia afuera. Es muy fácil ser sal en el salero, lo complicado es ser sal luego fuera, ¿no?, en la ensalada. Entonces, lo recibimos con mucha responsabilidad de cómo esto luego lo podemos aterrizar y cómo no tenemos que mirar hacia otro lado. Y luego también lo recibimos pues como oportunidad. Todos los mensajes del Papa, los últimos, ¿no?, y desde que él instauró la jornada de los pobres, va en la línea precisamente de entender las dificultades como oportunidades, como retos para una iglesia, ¿no?, para trabajar desde la creatividad, desde el riesgo, desde la imaginación de la caridad, no hacer siempre lo mismo y sobre todo salir al encuentro. Yo creo que esa es la clave del Papa Francisco, ¿no? Salir al encuentro, evangelizar, anunciar la buena noticia desde nuestros ejemplos de vida también, ¿no? No, pues yo lo resumiría en esas dos palabras. Desde Cáritas lo acogemos como una gran responsabilidad, pero también como una gran oportunidad. Qué bonito, me gusta mucho que dices como de esta caridad creativa, que yo creo que el Papa Francisco siempre anima, ¿no?, a ser como muy audaces evangélicamente, ¿no?, pero en la caridad, en la compasión. Volviendo al relato que hemos leído como en una clave así como más orante, el Papa Francisco nos dice en su mensaje que Jesús les recuerda a los comensales, y podemos ahí, si tenéis en casa pues el relato, pues iros a él, que el primer pobre es él, el primer pobre es Jesús, que es el más pobre entre los pobres, porque lo representa a todos, ¿no? Y también destaca en ese, bueno, pues el sentido profundo, el sentido de hondura del gesto de esta mujer anónima o de esta mujer criticada por los comensales en ese lugar, ¿no? Como esta mujer sin nombre o que nadie se lo pone en el relato, ¿no?, como tantas mujeres, sin embargo está destinada, dice Francisco, a encarnar todo el universo de las mujeres que son invisibles a lo largo de los siglos y que no tendrán voz y que sufrirán violencia, dice en el mensaje, ¿no?
de alguna manera esta mujer como que inaugura la presencia de todas las mujeres en los momentos culmen de la vida de Jesús, ¿no? Y bueno, hoy sabemos, y lo decimos en muchas ocasiones, yo lo he escuchado en Cáritas también, ¿no? Que la pobreza tiene un rostro especialmente femenino, tiene un rostro de mujer. Y hablamos de feminización de la pobreza, es un término que se acuñó hace muchos años, ¿no? Bueno, como un proceso, como una tendencia a la desigualdad, a la injusticia en clave de género, ¿no? Ya dicen, bueno, pues organismos como pueden ser Naciones Unidas y otros, ¿no? Como que el 70% de las personas que viven en pobreza en el planeta son mujeres. Jesús de Nazaret no se implica en la más favorable de las situaciones, y también esta es la invitación de Francisco, ¿no? Jesús tiene como la capacidad de dejarse conmover, ¿no? Es como acoger entrañablemente las situaciones de una sensibilidad finísima, que es como el gesto de esta mujer, ¿no? De alguna manera como que necesitamos dejarnos afectar por las personas que sufren, por las personas que están en esta situación como límite, ¿no? Que viven en nuestros contextos, en nuestra ciudad, ¿no? Y dejamos como situarnos de manera empática, ¿no? Con las vidas más vulnerables. Bueno, en este caso, este gesto de Jesús al reconocer la sutileza de la mujer en él es una invitación que Francisco rescata y nos presenta para que también ahondemos en ella, ¿no? Entonces, ¿de qué manera Cáritas percibe este punto de desprotección en las personas que atiende, ¿no? Y esta invisibilidad de las mujeres, sobre todo, ¿no? Que acoge, que acompaña, ¿no? Y qué podemos compartir en este sentido nosotros ahora, ¿no? Las usuarias que llegan a Cáritas, ¿cómo es esto? Has dado titulares muy buenos en la introducción que has hecho ahora, ¿no? Creo que has tocado temas, el tema sobre todo del posicionamiento de la persona voluntaria, ¿no? De no ver a la persona atendida única y solamente como un sujeto de necesidades, sino como un portador de posibilidades. Al hilo que comentabas, ¿no? Y me centro en la pregunta, coincidimos con el dato que has hablado del 70%. El 70% de las personas atendidas en Cáritas son mujeres. Y el segundo perfil más atendido en las Cáritas parroquiales son mujeres que viven solas y que tienen a menores a su cargo. Por lo tanto, pues bueno, es verdad que nos estamos dando cuenta con ese término que, como bien decías, se acuñó ya hace tiempo, que la pobreza tiene rostro femenino. Y no olvidar también que la caridad es universal. Y muchas veces dentro de las propias iglesias locales, ¿no? Cuando hablamos del ejercicio de la caridad, nos tenemos que dar cuenta que también el ejercicio de la caridad implica la denuncia y sobre todo, de alguna manera u otra, el poder canalizar ayuda, sobre todo sensibilizar, animar, en beneficio de otros pueblos hermanos. Y entonces en este momento existen muchísimas realidades, existen muchísimos países donde hay una vulnerabilidad absoluta de la mujer. Y entonces desde esa universalidad de la caridad, los cristianos no nos tenemos que callar cuando se están cometiendo atrocidades, cuando hay una vulneración de los derechos de la mujer, donde hay en el mundo, bien comentas, 70% millones de mujeres que viven absolutamente atrocidades. Por lo tanto, pues bueno, hay que señalarlo, ¿no? Hay que denunciar y sensibilizar, ¿no? Desde el concepto de caridad universal, que ya también con otros pueblos hermanos. Y luego lo que has estado comentando me ha gustado mucho, ¿no? El cómo Francisco también siempre nos habla de dejarnos evangelizar por los pobres. Las personas empobrecidas, las personas que viven situaciones de vulnerabilidad, nos evangelizan, nos interpelan, nos cuestionan, ¿no? Por sus vidas y también porque para las personas cristianas, para los creyentes, una persona que atraviesa una situación de sufrimiento no es un dato sociológico, sino es un lugar teológico. Nosotros ahí vemos al rostro de Dios, ¿no? Dios nos habla, nos interpela a través de las personas empobrecidas. Benito XVI en Deus Caritas decía que para que el don no humille al otro, yo he de ser parte del don, ¿no? Y mirar al corazón y mirar a los ojos de tú a tú. No desde un posicionamiento de yo que tengo, te doy, yo que sé, te enseño, yo que puedo, no. Es mostrarnos ya vulnerabilidad compartida y en esa pobreza compartida también nosotros somos pobres en muchas cosas.
Por tanto, pues cuando, y algo que destacan mucho las personas que acompañamos en las visitas parroquiales es esa capacidad de humildad, nunca de superioridad, del trabajo y de la cercanía de las personas voluntarias visitas parroquiales con las personas atendidas, ¿no? Pues bueno, cómo son capaces de conectarse al mismo nivel, de mirar a los ojos, de conectar corazón, porque al fin y al cabo estamos hablando de dignidad de las personas y todas las personas somos iguales, todas. Por muy catastrófica que sea una situación momentánea, puntual, por las dificultades que yo pueda estar atravesando, una persona nunca pierde la dignidad porque la tiene por ser persona. Entonces eso es Cáritas y las personas voluntarias que yo creo que nos están escuchando, lo que intentan y lo que hacen es recordar a las personas que acuden a las Cáritas parroquiales que nadie les va a arrebatar y que nadie les puede arrebatar la dignidad. ¿Y eso cómo se hace? Pues se hace desde la cercanía, se hace desde la revolución de la ternura. Se hace capaz de volver a demostrarle a una persona lo que tiene, ¿no? Por lo tanto, no ver ni posicionarnos ante las personas más empobrecidas desde la negatividad de lo que no tienen, del blanqueo, sino desde el vergel de posibilidades que esconde cada biografía, porque nos interpelan, porque nos evangelizan y porque también nosotros ahí encontramos al mismísimo Señor, ¿no? Sí, me parece precioso, ¿no? Lo que dices de la revolución de la ternura, ¿no? Y situarnos en un plano de fraternidad, ¿no? Claro, esa es la clave. Y desde ahí caminar juntos. Eso es. Y convertir como nuestro corazón y esponjarlo y cómo nuestras vidas desde esa experiencia se transforman, ¿no? Eso es. Y la verdad es que me parece, bueno, pues que eso forma parte como quizá de este corazón de Cáritas en este 60 aniversario que está los cuatro exacto. corazoncitos. Entonces, bueno, me parece precioso, ¿no? Francisco nos dice, y lo estabas comentando, que los pobres de cualquier condición y de cualquier latitud nos evangelizan, ¿no? Es lo que tú estabas diciendo, le dices, Sí. continuando en la carta, ¿no? Porque nos permiten descubrir el rostro más genuino de Dios, ¿no? Como que en ellos todos los matices de la divinidad se manifiestan, ¿no? Y que ellos tienen como mucho que enseñarnos. Como que asistimos a un aumento en estos últimos años, también con la pandemia, de una nueva pobreza, de unas nuevas pobrezas, resultado de la crisis que ha traído la pandemia, ¿no? Una crisis financiera, una crisis económica. Muchos no se imaginaban nadie nos imaginábamos lo que iban a cambiar nuestras vidas, ¿no? Aquellos que disfrutaban de un trabajo y con su tarea podían ir planificando su futuro, ¿no? Incluso avalados por el dinero que posiblemente ganarían, y cuando eso ha caído drásticamente, ¿no? Ha sido como no sé, como una especie de golpe oscuro que ha hundido a muchas vidas, a muchas familias, ¿no? Sin embargo, como que en medio de este paisaje como desolador que estamos viendo ya un tiempo, recordando el relato que estábamos orando al principio, pienso en Cáritas como este frasco de perfume, ¿no?, que utiliza la mujer. Por esto que también tú comentabas, ¿no?, de reconocimiento de la dignidad, de compartir la vida, de fraternidad, ¿no? Cáritas como ungüento, como perfume suave, ¿no? Como experta en humanidad, como atenta al débil, como entorno de cuidado, ¿no? ¿Cómo puede ayudarnos Cáritas, ¿no?, a los que escuchamos, a los que están escuchando ahora, nosotros que estamos hablando aquí, ¿no?, a ser personas que tengamos una actitud de acogida, ¿no?, de hospitalidad, generosas, que seamos capaces de ver el rostro de Jesús en quien se nos acerca, ¿no? El Papa Francisco define Cáritas con una frase y yo creo que la gente que está al otro lado de la pantalla, estoy convencido que más de una vez la escucha porque la repito mucho, pero me voy a cansar y voy a exprimir esa frase porque pero a mí me parece que es la clave, porque en una frase resume lo que es Cáritas. Dice que Cáritas es la caricia de la Iglesia en el rostro de los más débiles. Una frase preciosa, ¿no? Porque ahí juega con esas tres palabras que son claves, ¿no?
que es caricia, y cuando el concepto de caricia en el imaginario colectivo, cuando hablamos de caricia, hablamos de todo lo que estás comentando, ¿no? Hablamos de ternura, hablamos de compasión, hablamos de dignidad, hablamos de cercanía, de acompañamiento, que en definitiva es el cómo hacemos las cosas, ¿no? Desde esa caricia somos iglesia, Cáritas es iglesia, y luego los más débiles. En un orden de prioridad, nosotros siempre vamos a acompañar a las personas que más sufren y quedan excluidas de todo y de todos. Por tanto, ¿cómo acertar nuestro trabajo? Pues cuando estemos acompañando a aquellas personas que nadie quiere acompañar, ahí nosotros estaremos acertando y nosotros iremos por buen camino. ¿Cómo poder concretar? ¿No? Yo creo que la clave la tenemos en las personas voluntarias. Ya no únicamente por lo que hacen, sino también por el ejemplo que están dando a la sociedad. Entonces, en un momento en donde da la sensación que todo depende de los políticos, y en Fratelli el Papa Francisco dice, no todo depende de los políticos, ¿no? De los que nos gobiernan, sino que tenemos una corresponsabilidad. Hay más de 6.000 personas voluntarias en Cáritas, al igual que en otras realidades eclesiales, porque la caridad obviamente no se agota en Cáritas, no existen muchísimas otras realidades eclesiales que a través del voluntariado están haciendo un trabajo brutal. Y eso ayuda a conectar a la gente, ¿no? Cuando las personas de un barrio, de una ciudad, de un pueblo, se hacen la pregunta, oye, ¿y estas personas por qué están dando su tiempo a cambio de nada, ¿no? A cambio de nada desde una perspectiva económica, ¿no? Materialista. Están ahí, nadie les da nada, están dedicando no solamente su tiempo, sino lo que son. Simplemente esa pregunta ya suscita el cambio y la transformación. Y creo que única y exclusivamente el ejemplo de las personas voluntarias ya pueden mover esa transformación que comentabas, ¿no? Del cuidado, del acompañar, de la cercanía. Y luego, sobre todo, desde la perspectiva, yo creo que Cáritas tiene un potencial muy fuerte, ¿no? Como esa realidad eclesial que está implementada en todos los países del mundo, es el ámbito de la formación, ¿no? El ámbito de la formación también del corazón, de las experiencias significativas. Creo que sé que durante muchos años, aquí hay personas de Cáritas ya trabajando muchos años, caminamos en esa línea, ¿no? De tocar el corazón de las personas voluntarias, de sensibilizar, de a través de la formación, a través de generar, digamos, impacto en la sociedad para que la gente se dé cuenta que somos corresponsables. Y vuelvo al inicio, lo que te comentaba, esa importancia de la sensibilidad, no solo hacia los de adentro, sino hacia los de afuera. Entonces, resumiendo, el voluntariado como pieza clave que es capaz de mover corazones para las personas que están en sus casas pensando que no se puede hacer nada y que les suscita la pregunta, oye, si ellos lo hacen, ¿no? Que al fin y al cabo es como los primeros cristianos llegaron a conquistar el corazón de las personas. Cuando la gente decía, mirad cómo se quieren, mirad cómo se aman, mirad cómo todo lo ponen en común y nadie sufre por no tener lo necesario. Y eso fue lo que hizo atractivo el mensaje de las primeras comunidades cristianas, el ejemplo de cómo se cuidaban entre ellos, ¿no? Cómo se amaban. Yo creo que las personas voluntarias precisamente pueden suponer una revolución de la ternura hacia la gente a su alrededor. Sí, leía en la revista que me hace llegar Olivia y que la recibo como con mucho cariño y siempre con mucha alegría, que aún no la he leído del todo, y una de las cuestiones, de las frases con las que me he quedado enganchada era la de sembrando evangelio, ¿no? Y que tiene mucho que ver con esta actitud de los voluntarios que tú decías, ¿no? Cómo dan un testimonio de construcción del reino de una manera sencilla en un mundo a veces en crisis, ¿no? ¿Y esto por qué lo harán si no sacan nada? Correcto. ¿No? Claro. Que podamos cuantificar, ¿no? Y esta es la revolución de la ternura, ¿no? Bueno, dice, continuando un poquito más en el mensaje que nos plantea el Papa Francisco en esta Jornada de los Pobres, dice que, bueno, nos invita especialmente a estar atentas a los pobres y también a reconocer las estructuras de pobreza, las estructuras injustas, ¿no? Dice Francisco, y lo leo textualmente porque me parece realmente grande este texto, ¿no? Parece que se está imponiendo la idea de que los pobres no solo son responsables de su condición, sino que constituyen una carga intolerable, ¿no?
bueno, como que asistimos a la creación de estas nuevas trampas, ¿no? De exclusión, del descarte, de que tienes y vales, y si no, estás fuera de nuestro esquema o de nuestro mapa, ¿no? Entonces, bueno, quizá por falta de escrúpulos, falta de humanidad, falta de responsabilidad social también, ¿no? Sin embargo, y en paralelo a esto, también vemos, y tú las nombrabas, ¿no? A tantas personas, ¿no? En situaciones de precariedad, de vulnerabilidad máxima, ¿no? De herida, vemos cómo se desvelan las dimensiones también más valiosas del ser humano, ¿no? Y vemos como por todas partes van apareciendo luces, ¿no? Iniciativas que abren caminos y que acogen, que cuidan, que abrigan realidades de herida, de sufrimiento, comprometiéndose, compartiendo vida, ¿no? Esto era, ¿no? Como decía en la revista, caminos que siembran evangelio, ¿no? Entonces, ¿qué palabras, qué acciones? En realidad yo creo que Cáritas es contracultural también, ¿no? Acoge las realidades de este tiempo, de herida, de marginalidad, de pobreza, pero es un movimiento contracultural, ¿no? Que como que no es, este mundo no vive con esa inercia. Entonces, bueno, que nos muestra un modelo de convivencia más humano, más fraterno, más compasivo, más evangélico, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo serían estas acciones contraculturales, ¿no? Por llamarlas de esta manera? Son muchas. La clave de Cáritas está en, como iglesia que somos, amamos por Dios y amamos en Dios. Y por lo tanto, pues bueno, eso es lo que de alguna manera nos hace distintos, nos hace diferentes, nos hace genuinos, ¿no? La caridad hunde su raíz precisamente en Dios. Por lo tanto, pues bueno, ese ser instrumentos del amor de Dios hace que seamos instrumentos de un amor que es universal, que es plural, que no pregunta, ¿no? Esa parábola del buen samaritano con la persona abandonada, tirada en el camino casualmente, no pregunta quién eres, ni a dónde vas, ni qué es lo que... Entonces, por lo tanto, ese mensaje yo creo que ya es un mensaje cultural, ¿no? Sobre todo en un momento en donde hay una pérdida de esa trascendencia, esa quiebra de la persona, esa apartar a Dios. Entonces, pues bueno, cuando existen personas que dicen yo esto lo hago por lo que creo, por mi identidad, porque creo en Dios, porque me siento instrumento de su amor, porque lo que se me ha dado es un don, y sobre todo el pensar que lo que yo he recibido es un don, es un servicio, hace que yo también dé lo que gratis he recibido, ¿no? Y no ya desde una perspectiva materialista, no económica, sino también de no buscar otras cosas, no buscar el reconocimiento, no buscar el aplauso fácil, no buscar que muchas veces la sociedad... Entonces eso también es otro mensaje, ¿no? Pues la gente hace lo que hace y no busca nada a cambio, ya no desde una perspectiva de estas 2 horas de pago X euros, sino nos arriesgamos a que hagamos algo por alguien y nos dé las gracias, o que no se nos reconozca nuestro trabajo, o que no se nos reconozca lo que no estamos haciendo, pero es que esa es la gratuidad y eso es un mensaje contracultural. En un momento en donde se legitima la sociedad egoísta, el promocionar, el tener, pues bueno, nos encontramos con comunidades que viven todo lo contrario, ¿no? Lo que importa es el ser, lo que importa es buscar el sentido de la vida, lo que importa es vivir desde ese concepto de fraternidad. La globalización de la indiferencia es un hecho cultural. Mira a otro lado porque nadie se siente responsable de lo que pasa. Que haya una persona durmiendo en la calle no es mi responsabilidad. Es de al final se van pasando las responsabilidades los unos a los otros y al final quien sufre es la persona. Sin embargo, hay personas, las personas voluntarias, las comunidades parroquiales que se rebelan ante eso y que no son indiferentes ante el dolor. Yo creo que desde Cáritas, desde el propio ser, hasta por todas y cada una de las acciones que vamos haciendo, pues muchas veces van en contra de la cultura, ¿no? Cuando ponemos a Dios en el centro, cuando ponemos la dignidad de la persona en el centro. Eso es precioso, cuando reconocemos que una persona es digna en todo momento y por lo tanto hay que respetar esa dignidad. Cuando desde Cáritas se trabaja por el bien común, que es opuesto al interés general.
Y muchas veces en nuestra sociedad lo natural es el interés general. Es que nosotros no trabajamos por el interés general, trabajamos por el bien común. Y eso también es un mensaje contracultural, ¿no? Una sociedad que vive en el interés general y no en el bien común. Creo que hay muchísimas, ¿no? Y que sobre todo, pues bueno, al fin y al cabo abrimos esos caminos de sembrar evangelio. Sembrar evangelio desde lo pequeño, ¿no? Desde lo significativo. Desde también lo consustancial que tiene la pobreza, ¿no? También descubrir en lo pequeño lo grande. Creo que tenemos mucho que aportar y que se está aportando mucho en un mundo que está sufriendo y por lo tanto, pues Cáritas, las Cáritas parroquiales, las personas que nos están viendo, las personas voluntarias, son como esas pequeñas lucecitas que aportan algo de esperanza. Sí, además a mí me da la sensación que, no sé, muy cerrado tiene que estar también la razón o el corazón para no quedarse con una pregunta. O sea, cuando ves este movimiento como que no es de inercia, ¿no? De este mundo, que este movimiento de tanta generosidad o de tanto altruismo, al menos la pregunta de por qué. Claro. Entonces, eso ya es un camino abierto, ¿no? Y eso me parece grandioso, ¿no? Como eso es sembrar evangelio. Sí, sí, sí. ¿No? Y eso es lo que tú comentabas, ¿no? Como desde lo pequeño, desde estar unidos y dignificar las situaciones de pobreza, bueno, se pueden generar como esas preguntas que ya en sí ya son una luz. Y bueno, nos dice, y por ir finalizando un poquito, no sé cuánto tiempo, pero bueno, estamos como, queda un pelín, nos dice Francisco al final de su mensaje, ¿no? Que es decisivo, y esto lo comentábamos al principio, bueno, que se aumente la sensibilidad para comprender las necesidades de los pobres, ¿no? Que aumentemos que pongamos como más a flor de piel los sentidos, ¿no? Parece como que hoy en día las zonas económicamente más desarrolladas del mundo están menos dispuestas a enfrentarse a la pobreza. Es también como lo que tú decías, ¿no? Nos encontramos a una persona durmiendo en la calle y decimos, bueno, pero esto no es asunto mío, miramos para otro lado, ¿no? En este estado relativo de bienestar, ¿no? Se hace como más difícil aceptar las carencias, aceptar la precariedad, aceptar la pobreza, ¿no? Y es como que necesitamos nuevos signos de amor, nuevos modelos de caridad cristiana como respuesta también a las nuevas formas de pobreza, ¿no? Los padres del desierto decían que en los primeros siglos insistían que los bienes eran patrimonio de todos porque el mundo había sido creado para todos, ¿no? Sería como el principio de la idea de bien común, ya de una manera muy, muy sencilla, ¿no? Sí. Las cifras de Cáritas nos hablan de situaciones muy dramáticas y de mucha precariedad, pero también nos hablan de mucha misericordia compartida, de mucha sensibilidad y también de mucha necesidad de justicia, ¿no? De restauración de un mundo en crisis o de un mundo herido. Y necesidad, como dice Francisco, y recuperando su mensaje, de ser como, bueno, de encontrar nuevos signos de amor y de ser como muy creativos en la caridad, de ser audaces evangélicamente hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo acoge Cáritas este desafío de la audacia o de ser creativos en la caridad? Es muy bonito esto. Es precioso porque creo que muchas veces en parte el problema a la hora de poder acompañar procesos de personas que viven en situación de vulnerabilidad, ¿no? Es el que malinterpretamos o no llegamos a entender lo que supone la pobreza. Muchas veces pensamos que la pobreza es única y exclusivamente falta de recursos materiales. Por lo tanto, pues bueno, intentamos solucionar la pobreza inyectando recursos materiales, que es necesario y que es bueno. Pero nos damos cuenta que una persona que vive una situación de pobreza, una, no tiene recursos materiales, dos, se le han vulnerado derechos y por lo tanto vive en situación de pobreza porque no ha podido acceder a determinados derechos, de ahí lo que tú comentabas de la justicia. Y tres, en muchas ocasiones las personas que en situaciones de exclusión no se sienten parte de un todo porque no tienen una malla de protección, no tienen redes de apoyos que puedan en un momento determinado aguantar, sostener ante una crisis coyuntural, ¿no? Por lo tanto, la dimensión de la pobreza la tenemos que entender desde esa dimensión amplia.
necesidad de recursos materiales, necesidad de recordar que cualquier persona es digna, cualquier persona tiene derecho a disfrutar y sobre todo no tiene que ver vulnerados esos derechos. Y lo tercero, toda persona tiene que sentirse parte de un todo. Somos seres relacionales, nos apuntamos a clubes, nos encantan los equipos de fútbol. ¿Por qué? Porque es que no entendemos nuestra vida sin compartirla con los demás. Por lo tanto, la gente que vive situaciones de pobreza muchas veces, por desgracia, no sienten que son parte de un todo. Y hay que volver a recordar que sí que solo son y necesitan que hayan redes de apoyo, ¿no? Creo que la clave en esa línea, sobre todo en países, como estás comentando. Me acuerdo una vez que un político me decía, aquí en Valencia no hay pobreza. Pobreza hay en países africanos, aquí en Valencia no hay pobreza, precisamente porque reducimos la pobreza a esa pobreza absoluta, ¿no? Y nos damos cuenta que la pobreza es relativa y que la pobreza toca muchas dimensiones. Y ya no únicamente recursos materiales, acceso a derecho, sino también nuevas realidades de pobreza que estás apuntando, de sentido vital, de pertenencia a un todo. Por lo tanto, es un reto, porque la pobreza supone muchísimas dimensiones, es poliédrica y tiene muchísimas caras. Y poder abordar la pobreza en todas sus dimensiones implica mucha fuerza de las personas que atendemos, mucho trabajo conjunto, mucho trabajo coordinado. La caridad no es de francotiradores, sino la caridad es comunitaria, la necesidad de compartir y la necesidad de caminar de manera conjunta con todas las realidades y todas las entidades que trabajan en el ámbito de acción caritativa y social. Es importantísimo eso, ¿no? Para poder abordar. Y también desde la clave de la incidencia política, la clave de recordar y de señalar las injusticias. Y porque en definitiva, pues bueno, al fin y al cabo, el poder señalar lo que se está cometiendo, las injusticias que se están cometiendo, puede suponer que, pues que la gente, y sobre todo los dirigentes políticos, que son los que en muchas ocasiones, la gran mayoría de las veces, tienen en su mano esa capacidad legislativa que puede abrir, ¿no?, la oportunidad a muchísimas personas, pues que también sepan que hay una sociedad que les impulsa a que trabajen por el bien común y que no pueden hacer lo que quieran, sino que se deben a una ciudadanía y que se deben al respeto a la dignidad de las personas. Pues sí, sí te parece. Y por recoger todo esto que hemos compartido, yo creo que, bueno, pues desde el corazón y también desde el acompañar a una entidad tan grande, ¿no?, y con tantas personas tan valiosas, y en este tiempo eclesial que vivimos de Adviento, podemos, bueno, hemos dejado aquí una luz de esta primera semana, pues quizá compartir, ¿no?, como un deseo esperanzado o ilusionado para este tiempo. Pues mira, el lema confederal del resto de las caritas diocesanas para este año para este tiempo de Adviento, exactamente no recuerdo, pero más o menos dice lo siguiente, ¿no? Seamos capaces de formar comunidades capaces de soñar y capaces de abrir caminos de esperanza, ¿no? Por lo tanto, creo que ese es el reto, la capacidad de soñar juntos. El Papa Francisco lo habla mucho. Y sobre todo capaces de sembrar desde lo pequeño, desde la cercanía, desde esa revolución de la ternura, caminos de esperanza. Don Antonio, en el Congreso Diocesano de Laicos, me gustó mucho, ¿no?, diferenciar entre optimismo y entre esperanza. Y entonces, digamos, muchas veces ante la realidad que vemos no podemos ser optimistas, pero sin embargo sí que vivimos desde la esperanza. Por lo tanto, la esperanza va muchísimo más allá que ese optimismo, que esa alegría, sino que precisamente la esperanza lo que nos trae es esa buena noticia que dentro de 4 semanas va a venir y que precisamente este tiempo precisamente trabaja en esa esperanza, ¿no?, en ese nacimiento de un Dios que se hace pobre y que pues nos trae la salvación. Y tenemos la suerte de nosotros creer en eso y además tenemos la obligación
ese compromiso de cuando uno tiene algo tan grande y conoce algo tan grande, de anunciarlo desde la alegría y sobre todo también desde esa perspectiva del buen samaritano, ¿no? De ser capaces de acercarnos al herido, de no que el herido venga a nosotros y sobre todo acercarnos sin preguntar. Sí. Yo creo que el amor de Dios nos invita, como dices, ¿no?, a salir de nuestras limitaciones que tenemos, de nuestras dificultades personales y de nuestros temores, a aventurar la vida y además nos da valor para llegar a donde pensamos que no podemos llegar, a este bien común. Francisco lo dice muchas veces, de ir a tocar la frontera, ¿no?, ir a los márgenes de este mundo, ¿no?, las periferias. Y en este tiempo de Adviento, ¿no?, que es un tiempo de espera, pero no es un tiempo pasivo, ¿no? Yo, como una invitación que me repito estos días, ¿no? Bueno, pues acojamos la luz que llega y también pues seamos luz, seamos luz. Entonces, bueno, pues muchas gracias por... Gracias a todos los y gracias que están atendiendo. a las personas que están por ahí. Que, bueno, pues que tengamos un buen tiempo de Adviento y que sepamos acoger el abrazo de Dios que nos llega. Muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Ha sido un placer. Igualmente.